Hoy vamos a meternos de lleno en una historia real, una de esas que te rompen los esquemas sobre lo que es justo. Es un caso que nos obliga a preguntarnos algo muy complicado. ¿Dónde está la línea entre ser una víctima y convertirse en un verdugo? Agárrense porque es un viaje complejo. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta frase. Escúchenla bien. Como intentes divorciarte, te mato. Uf, es que no es solo una amenaza, ¿verdad? Es el resumen de años y años de maltrato, de terror. Es la jaula invisible en la que vivía una mujer, a la que llamaremos A, por culpa de su marido, Z. No era solo violencia física, era tenerla acorralada, sin escapatoria posible. Y ante esa jaula, ante esa amenaza, esta fue la respuesta de A. Sintiéndose atrapada sin ver ni una sola puerta abierta, tomó la decisión más drástica que se pueda imaginar. Cogió veneno para ratas que tenía por casa y se lo puso en la comida a su marido. Y sí, el resultado fue su muerte. Y aquí, justo aquí, es donde nos explota la cabeza, porque la pregunta es inevitable. ¿Qué es A? ¿Una asesina a sangre fría o una víctima empujada al límite, a un punto de no retorno? Es una pregunta brutal. Y como se imaginarán, para la ley, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Vale, entonces, ¿cómo se enfrenta la ley a un lío como este? Pues miren, el derecho no funciona por corazonadas o por lo que nos parezca a nosotros. No. Utiliza una herramienta súper precisa, casi como un forense, para diseccionar cada hecho. Y esa herramienta tiene un nombre, la teoría jurídica del delito. Imagínense esta teoría como un checklist, o mejor, como una carrera de obstáculos. Para que un acto sea considerado un delito y se condene a alguien, tiene que superar 3 pruebas, 3 filtros, y en orden. Ojo, si se queda atascado en el primer filtro, ya no se sigue. El caso se cae. Así de metódico y estricto es el sistema. Y aquí los tienen, los 3 famosos filtros. El primero, tipicidad. La palabreja asusta, pero es fácil. Significa, lo que hizo A se parece a la foto robot de un delito que está en el Código Penal, ¿encaja con la descripción de asesinato? Si la respuesta es sí, ¡pum!, pasamos al segundo filtro, antijuridicidad. A ver, que algo encaje no significa que sea ilegal. ¿Y si estaba justificado? ¿Y si fue en legítima defensa? De eso va este segundo paso. Y solo si el acto no estaba justificado, llegamos al último y más personal de todos, culpabilidad. Y aquí la pregunta es, ¿le podemos echar la culpa a A? ¿Podemos reprocharle lo que hizo, teniendo en cuenta toda su situación? Venga, pues vamos al lío. Vamos a coger el caso de A y a pasarlo por esta máquina, por estos filtros. A ver qué sale. Primer filtro, tipicidad. Esto es bastante fácil, la verdad. ¿Poner veneno a alguien para matarlo encaja en la definición de asesinato? Pues hombre blanco y en botella. Sí, clarísimamente. La conducta es típica. Así que, check. Primer filtro superado. Pero ojo, y aquí es donde la cosa se pone buena. Que un acto sea típico no significa automáticamente que sea ilegal. A ver, piénsenlo. Si alguien entra en tu casa a matarte y tú te defiendes y lo matas, tu acción es típica de homicidio, claro. ¿Pero es ilegal? No, porque está justificada por la legítima defensa. Y esto nos lleva de cabeza al segundo filtro, la antijuridicidad. Ahora bien, la legítima defensa no es un vale todo. Para nada. La ley aquí es súper estricta. Te pide 3 requisitos. Primero, que te estén agrediendo ilegalmente. Segundo, que tu forma de defenderte sea razonable, proporcionada. Y tercero, que no hayas ido tú a buscarle las cosquillas al otro. Pero la clave de todo, la letra pequeña que es crucial para nuestro caso, es que la agresión tiene que ser actual o inminente. O sea, tiene que estar pasando ya, o estar a punto de pasar. Y aquí es donde el drama humano de A se da de bruces contra el muro de la ley. Porque sí, claro que sufría una agresión continua, día tras día. Pero en el momento justo en que ella echa el veneno, ¿estaba él a punto de matarla? No, el ataque no era inminente. Y la ley, en su lectura más fría y estricta, dice, lo siento, esto no es legítima defensa. Así que por muy duro que nos suene, su acto es también antijurídico. Segundo filtro, superado también. Vale, recapitulemos. Tenemos un acto que encaja en la descripción de asesinato, típico, y que no estaba justificado por la ley, antijurídico. Ahora llegamos al tercer y último escalón, el más difícil, el más humano, la culpabilidad. Ahora ya no miramos el qué, miramos el quién. La pregunta es, ¿era A realmente libre de elegir? ¿Se le puede reprochar lo que hizo? Para hablar de culpabilidad, primero hay que entender la intención. Un delito puede ser imprudente, o sea, sin querer, por un despiste. O puede ser doloso, que es cuando sabes lo que haces y quieres hacerlo. En el caso de A, es obvio que hay dolo, hay intención. Pero la pregunta del millón no es si tenía intención, sino ¿por qué? ¿Qué había detrás de esa intención? Y para entenderlo, tenemos que volver a las amenazas. A esta en concreto. Escuchen.
Como se te ocurra irte de casa, cojo a los niños y los paso a cuchillo. Es que es brutal. Ya no se trataba solo de ella. La amenaza era contra lo que más quería. Imaginen por un segundo el nivel de terror psicológico para vivir con eso en la cabeza cada día. Es un miedo que te puede paralizar, que puede romperte por dentro. Y la ley, de hecho, contempla algo así. Lo llama miedo insuperable. La teoría es que si una persona actúa movida por un pánico tan atroz que le nubla el juicio y anula su capacidad de decidir libremente, entonces no se le puede considerar culpable. Y esta es la gran pregunta del juicio. ¿El miedo de A era insuperable? ¿Anuló por completo su libertad para elegir otro camino? ¿Tenía de verdad otra opción? Bueno, pues al final, después de todo el análisis, el tribunal decidió que no, que su miedo no fue insuperable y A fue condenada a 15 años de cárcel. Y esta sentencia, esta condena, nos obliga a dar un paso más atrás y hacernos la pregunta fundamental, la que está detrás de todo el sistema. ¿Para qué castigamos? ¿Cuál es el sentido de esta pena? Básicamente hay 3 grandes ideas sobre por qué existen las penas. La primera es la retribución, el clásico ojo por ojo. ¿Has hecho algo malo? Pues pagas por ello. Simple. La segunda es la prevención. Se castiga para que el resto de la gente vea lo que pasa y no lo haga, y para que el propio condenado no vuelva a las andadas. Y la tercera, que en España es la más importante según la Constitución, es la reinserción social. La idea de que la cárcel debe servir para reeducar a la persona y que pueda volver a vivir en sociedad. Ahora apliquemos esto a A. ¿Retribución? ¿De verdad se trata de hacer pagar a una persona que ya vivía un infierno? ¿Prevención? ¿Ustedes creen que una mujer en una situación límite parecida va a pararse a pensar en la condena de A antes de actuar? Lo dudo. ¿Y reinserción? ¿Qué necesita reeducar a A durante 15 años en una cárcel? Como ven, aquí es donde choca la aplicación fría de la ley con el sentido común y con los propios fines que la pena dice tener. Y con esto lo dejamos. Hemos visto el camino, el análisis técnico y frío que hace la ley para llegar a una sentencia. El sistema funcionó. Pero, y esta es la pregunta que quiero que se lleven a casa, ¿es lo mismo aplicar la ley que hacer justicia? Este caso nos deja claro que, a veces, la respuesta es un doloroso no. Y ese dilema, ese ya no es solo para los jueces, es para todos nosotros.